Bueno, entonces continuamos el curso con la parte de trigonometría. En el video anterior vimos cómo calcular seno, coseno, pues, o las funciones trigonométricas de algunos ángulos. Básicamente de los ángulos notables, que serían 30, 45, 60 y dependiendo del cuadrante, también nos podemos calcular el ángulo pues en 120, en 150, en 210, en 315, etcétera, ¿cierto? Podemos calcular todos esos. Ahora vamos a ver cómo calcular, digamos, los ángulos terminales, que serían 0, 90, 180, 270 y 360, que 360 equivaldría a 0. ¿Listo? Entonces, para eso, digamos que queremos calcular seno, seno de 90 grados. Que ya de pronto muchos ya saben cuánto es esto. Pero bueno, de pronto para los que no lo sepan. O si queremos calcular seno de 270 o tangente de 180 o cosas así. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta, vamos a tener muy presente un esquema de este estilo. Vamos a pensar en el círculo unitario. Listo. Es decir, un círculo de radio 1. Por eso se llama círculo unitario, su radio es 1. Entonces, en el círculo unitario, como su radio es 1, tenemos los puntos determinados, ¿cierto? Tenemos las coordenadas de estos puntos. Este es un punto con coordenadas 1, 0. Este es un punto con coordenadas 0, 1. Este punto tiene coordenadas menos 1, 0. Y este es 0 y menos 1. Como he dicho, en trigonometría hay muchas formas. De pronto ustedes conocen otra forma equivalente para calcular cosas de este estilo. Pero bueno, no tienen que aprendérselas todas, pues que se aprendan un método que funcione y apliquen eso, ¿cierto? El que más les guste, el que más fácil les parezca. Eso ya también es muy subjetivo. Muy bien, entonces tenemos el círculo unitario. Aparte de tener los puntos, vamos a ubicar también los ángulos, ¿cierto? Si estamos aquí, estamos hablando de un ángulo de 0 grados. Si llegamos hasta aquí es 90, recuerden que siempre empezamos desde acá y en sentido antihorario empezamos a aumentar el ángulo. Aquí sería 180, aquí sería 270 y aquí sería 360. 360 equivale a 0. Es el mismo, pues, seno de 360 y seno de 0 es lo mismo. Tangente de 360 y tangente de 0 es lo mismo. Muy bien. Entonces queremos seno de 90. Entonces si recordamos, seno es opuesto sobre hipotenusa. Listo. Acuérdense por el truquito, coca, hipo. Listo. Publicidad aquí pagada. Este video está auspiciado por Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola, y con eso es que uno saca todas las funciones trigonométricas. Listo, si no, pues tienen el video para que recuerden. Entonces, fijámonos acá, en 90 estamos en este lado. Listo, bueno, y aparte de esto, dibujamos un triangulito. En este caso rectángulo, y ubiquémosle las
digamos como coordenadas. Este es un punto. Esta distancia de aquí, como es el círculo unitario, esta distancia vale 1. Y este va a ser un punto con coordenadas x, y. Listo. Es un punto con coordenadas x, y. Entonces, seno es opuesto sobre hipotenusa. En este caso estamos pensando que este es el ángulo. Entonces, el opuesto a este ángulo es este de acá, que este sería y. El adyacente sería x y la hipotenusa sería 1. Entonces, en este caso, el opuesto a este ángulo es y la hipotenusa es 1. Es decir, lo que tenemos acá es que seno de 90 es y. Listo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿dónde está el 90? El 90 está aquí. Y aquí la coordenada en y es 1. O sea que seno de 90 es 1. Escojamos, digamos, tangente de 270. Miramos a ver quién sería tangente de 270. Tangente es opuesto sobre adyacente. Este mismo esquema me sirve pues para todas, para 270, para 360, para cualquier función trigonométrica. Este esquema ya me sirve para calcularlas todas. Entonces, el opuesto en este ángulo, en este caso, es y el adyacente es x. O sea que tangente sería y sobre x. ¿Cuál va a ser mi y y mi x? Depende del ángulo, ¿cierto? En este caso, como estamos hablando de 270, estamos hablando de este punto. Entonces, en este punto sabemos que este sería el x, perdón, y este sería el y. Entonces, quedaría, tangente es menos 1, es y, sobre x, que es 0. ¿Y qué ocurre acá? Acá hay un problema porque no podemos dividir por 0, ¿cierto? Si uno coge la calculadora y trata de ir por 0, sale error. Entonces, bueno, ustedes en cálculo diferencial lo verán, pues spoilers de cálculo diferencial. Pero bueno, 1 dividido 0 es infinito. O tiende a infinito, o el límite es infinito, eso ya es, digamos, tema de cálculo. Pero entonces, para lo que tenemos acá, nos podemos quedar con que esto daría infinito. Y este menos, pues realmente no va a afectar mucho. Menos infinito o más infinito, en este caso, no afectaría. No afectaría. Les queda tarea que consulten las gráficas de las funciones trigonométricas. Entonces consulten la gráfica de todas, de seno, coseno, tangente, etc. Entonces, si consultan la gráfica de tangente, se van a dar cuenta que aquí medio les voy a hacer la tarea, pero más o menos. Por aquí va a estar el 270 y la tangente va a ser algo así. Esto aquí va a tener una asíntota. Y digamos que por aquí es como más infinito, pero por aquí es como menos infinito. Listo. Entonces, les queda tarea consultar por la gráfica de la tangente. Entonces, en este caso, por eso no nos interesa, pues, o como que no nos preocupa mucho el más o el menos infinito. Estamos hablando de este punto, va a ser una asíntota, y entonces va a ser más infinito, menos infinito, casi que va a ser lo mismo, básicamente. Listo. Entonces, tangente de 270 sería infinito. Bueno, y así con todas, ¿cierto? El único caso raro es cuando dividimos por 0. Cuando dividimos por 0 va a dar infinito. De resto, van a dar cosas como 1 o 0 sobre 1. 0 sobre 1 es 0. O 1 sobre 1,
quedaría 1, pues así. Entonces casi que en todas estas que uno calcule, siempre va a dar como 1 o 0 o infinito. En ninguno de estos casos, que son los ángulos terminales, que son estos, 0, 90, 180, 270 y 360, en ninguno de esos casos va a dar raíz de 3, 2 o cosas de ese estilo, no. Siempre es 1, 0 o infinito, o el negativo pues también, podría dar también menos 1. Preguntas. El video está siendo grabado en este momento, sí. Y lo monto en YouTube. Bueno. Les voy a compartir la pantalla, por eso estamos en Meet, para poderles compartir la pantalla. La vez pasada como que tuvimos inconvenientes técnicos y nos funcionó mejor en Meet. Entonces por eso como que estamos en Meet. Bueno. Listo. Vamos a ver algunas aplicaciones de trigonometría. Alguien pues que me diga que o me confirme que está viendo bien la presentación. Sí, listo, muy bien. Listo. Entonces continuamos. Entonces con esto ya podemos calcular las funciones trigonométricas. Uno no va a poder calcular todas, ¿cierto? Si yo les pido calculen seno de 10 grados, les toca con calculadora. Listo, les toca con calculadora, no hay forma pues como de hacerlo como a mano, por así decirlo. Hay coseno de 5 grados, tangente de 85 grados, bueno, cosas de ese estilo. Eso es con calculadora, ni modo. Uno tiene pues básicamente los triángulos notables para calcular los ángulos notables y este esquemita del círculo para calcular los ángulos terminales y ya. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, una aplicación interesante de la trigonometría para calcular el área de un triángulo. Entonces, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, consideremos, por ejemplo, este triángulo. Tenemos el área de la base que sería A y la altura sería H. Entonces sería A por H sobre 2. Listo. Pero, aplicando trigonometría, dense cuenta que seno de este ángulo, ¿quién es? Seno es opuesto sobre adyacente, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el opuesto, pensando en este triangulito pequeñito de acá, pues en este interno, el opuesto de teta es H y la hipotenusa es B, porque como es una altura, esto es 90 grados. Listo. Entonces, seno de teta es H sobre B. Y aquí despejando H, es decir, ese B pasa a multiplicar, obtenemos esta ecuación, ¿cierto? Seno es H sobre B y este B pasa a multiplicar, entonces obtendríamos H igual a B por seno. O sea que aquí obtenemos cuánto es la altura. La altura en este caso sería B
por seno de teta. Y como el área es base por altura sobre 2, esta altura la reemplazamos por B seno de teta. Entonces nos queda base, que es A. Este un medio está acá desde la fórmula. Y en vez de altura quedaría B seno de teta. Listo. O sea que obtenemos esta fórmula. Y con esta fórmula uno ya puede calcular el área de un triángulo. Entonces, ejemplo. Un triángulo isósceles tiene un área de 24 centímetros cuadrados y el ángulo entre los dos lados congruentes es 5 pi sextos. ¿Cuál es la longitud de cada uno de los dos lados congruentes? Listo. Muy bien. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Volvamos como al tablero. Entonces, tenemos un triángulo isósceles. Vamos a dibujar. Entonces dibujémoslo así. Muy bien, me dice que el área es 24 centímetros cuadrados. Entonces el área va a ser 24 centímetros cuadrados. El lado entre los dos, el ángulo, perdón, entre los dos lados congruentes es 5 pi sextos. Entonces este es congruente con este. Y me dicen que este ángulo es 5 pi sextos. Listo. Que uno podría convertir este 5 pi sextos a grados si uno quiere. Entonces, bueno, chicos, recuerden pues que el examen se acerca y les recomiendo que tengan muy claro, ojo, si utilizan calculadora científica, que tengan muy claro si la calculadora está en grados o en radianes. Listo. Eso les puede hacer perder el examen, literal. Porque ustedes lo trabajan todo en grados y resulta que aquí estaba en radianes, entonces no les funcionó. O viceversa. Ustedes calculan seno de 180, pero si la calculadora está configurada en radianes, no les va a calcular bien. Entonces, siempre tengan eso presente. Tengan eso presente, uno la configura como uno quiere, si lo quiere en grados o lo quiere en radianes. Entonces, 5 pi sextos. Hagámoslo por aquí. 5 pi sobre 6. Eso está en radianes. Si yo quiero convertir esto a grados, yo lo que puedo hacer es multiplicar por un factor de conversión. Yo sé que, incluso hagámoslo pues así con las unidades. Yo sé que pi radianes es lo mismo que 180 grados. ¿Listo? Pi equivale a 180 grados. Y radianes, pues, entonces, radianes se cancela con radianes, pi se cancela por pi, y esto nos queda 5 por 180 sobre 6. Uno hace este cálculo y eso da 150. Es decir, este ángulo de aquí es 150 grados. O sea que, bueno, en realidad el gráfico no está tan bien, sería algo pues mucho más abierto, pero bueno, no importa, nos sirve el gráfico pues como para no hacer otro. Entonces preguntan, ¿cuál es la longitud de los de cada uno de los dos lados congruentes? Es decir, nos preguntan cuánto vale este lado, sabiendo que
el área es 24. Muy bien. Entonces, una forma de hacerlo es que ustedes aquí, no sé, trazan la bisectriz y piensan que esto es 90 y aplican Pitágoras. Y bueno, ustedes lo pueden hacer así y les va a funcionar, listo. Tampoco es que ese método no funcione. Yo les voy a explicar otro método aplicando la fórmula que acabamos de ver. Sabemos que el área de un triángulo va a ser A por B por seno de teta sobre 2. ¿Listo? El área de un triángulo cumple esta fórmula. Entonces, ahí B son dos lados y teta es el ángulo formado por esos dos lados. Listo, no es cualquier ángulo, no es como que yo tengo este A, este es B, entonces teta es este ángulo de aquí. No, tiene que ser el ángulo formado por A y por B. Listo, este es el ángulo formado por estos dos. Es A por B por seno de su ángulo formado por ellos dos, dividido 2. Y ese es el área. Entonces, como este es un triángulo isósceles, yo sé, digamos que este lado vale X y este lado vale X. Listo. Tenemos una variable que es un lado, pero tenemos el ángulo formado por estos dos. Entonces, de ahí, haciendo pues como modelamiento, encontramos la ecuación. El área es 24, este A va a ser X, el B va a ser X, esto sería seno de 150 sobre 2. Y de aquí, entonces tenemos una ecuación que es muy sencilla de resolver. El 2 pasa a multiplicar, entonces quedaría 48. X por X es X cuadrado. Y bueno, pasemos de una vez. El seno pasa a dividir. Dividido seno de 150. Listo. O sea que X va a ser la raíz de esto. Igual uno va a poder simplificarlo más. Entonces, hagámoslo por aquí también a un lado. Recordando también la vez pasada. Entonces, ¿cómo es seno de 150? Seno de 150. 150 es este ángulo. Su ángulo de referencia va a ser 30. Aquí tenemos todos, sentimos, tantas cosas. O sea que seno es positivo en el segundo cuadrante. O sea que seno de 150 es lo mismo que seno de 30, que es su ángulo de referencia. Y aquí vamos a tener un signo positivo. Listo. ¿Y cómo calculamos seno de 30? Triángulo notable, 1, 2, raíz de 3. Este es 30. Seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea que quedaría un medio. Listo, entonces ahí en, ¿qué? Pues no sé, 30 segundos calculamos seno de 150. Obviamente, si uno maneja bien el tema, pues lo hace rápido. Si ustedes lo están estudiando, deben de repasar, pues se van a tomar su tiempo. Pero bueno, cuando ya aprendan bastante, lo van a hacer así, ¿cierto? Es decir, calcular esto no se requiere 30 minutos, pues no. Esto es un cálculo sencillo. Listo, entonces de aquí tenemos nuestra ecuación. Entonces aquí queda 48 sobre un medio. Aquí se aplica ley de la oreja y obtenemos 96. X cuadrado es 96, o sea que X es raíz de 96. Ya sería la respuesta, ¿cierto?
Entonces, el lado, que es lo que me preguntaban, es raíz de 96. Voy a revisar por aquí. ¿Qué preguntas han hecho? El video se queda grabado. El internet está malo, se pausa mucho. Solo te pasa a ti. Se ve bien, se ve bien. César, creo que solo te pasa a ti. A veces el internet, ustedes saben pues que dependiendo de las cosas, está pues como más lentico. Pero bueno, creo que solo te pasa a ti. Igual queda grabado, entonces lo pueden revisar más adelante. ¿Alguna duda, chicos? Aquí hice como un pequeño resumen rápido de la clase pasada. Y bueno, no subestimen esta fórmula. Esta formulita es bastante útil, pues puede ser bastante útil dependiendo pues del caso. Bueno, entonces creo que como que no hay más preguntas. Bueno, entonces una pues como breve observación. Las funciones trigonométricas todas son pares o impares. ¿Listo? Entonces, coseno y secante son funciones pares. ¿Listo? Coseno y secante. Y el resto son impares. Para que lo tengan presente. Dejemos esto. Dejemos esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo sé que C 950 es un medio. Listo. Digamos que ya lo tengo desde antes. Si yo quisiera calcular seno de menos 150, yo podría hacer un análisis similar. Menos 150 queda en el tercer cuadrante. Me fijo en el ángulo de referencia. Calculo seno ahí. Me fijo en el signo. Hago todo eso y ya, ¿cierto? Es válido y se puede hacer. O, si yo sé que seno es una función impar, que es lo que les estoy diciendo, como seno es impar, esto es lo mismo que menos seno de 150. Seno de 150 es un medio, o sea que este es menos un medio. Entonces, saber si es par o es impar va a ser útil a la hora de calcular la función de un ángulo negativo, por ejemplo. ¿Listo? Por ejemplo, hagamos otro caso. Digamos coseno. Coseno de 30. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Este es el adyacente. Entonces quedaría raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Esa es coseno de 30. Sale de acá. Si me pidieran coseno de menos 30, tendría que pensar el cuadrante, el ángulo de referencia, tendría que hacer todo eso.
si yo no sé que la función coseno es par. Pero como yo sé que coseno es par, entonces simplemente lo que digo es que coseno de menos 30 es lo mismo, por ser par, que coseno de 30. Y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Listo, entonces ahí lo calculé. Mucho más rápido y mucho más sencillo. Entonces, observación. Seno, coseno. Coseno y secante son funciones par. Seno, tangente, cotangente y cosecante son impar. Listo. Estos dos son pares y estos cuatro son impares. Muy bien. Tenemos esa observación. Ahora sí, entremos como en el tema principal, digamos, de la clase de hoy, y es la ley de seno, que es muy fácil. Tenemos un triángulo. Este es A, este es B y este es C. Estos son ángulos. Las mayúsculas son ángulos y las minúsculas son lados. Recuerden que la minúscula tiene que ser el lado opuesto al ángulo. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la ley de seno? La ley de seno simplemente nos dice que seno de A sobre A es lo mismo que seno de B sobre B, y es lo mismo que seno de C sobre C. Listo. Lo pueden escribir así o incluso al revés también. No, es que me gusta primero escribir arriba al lado. Entonces, A sobre seno de A es lo mismo que B sobre seno de B, lo mismo que C sobre seno de C. Listos. Pueden escribir arriba los lados o arriba los senos y les funciona. Listo, cualquiera de esas dos. Bueno. Y una vez, para que quede aquí ya resumido todo, escribamos aquí ley de coseno. Entonces, la ley de coseno también aplica a este mismo triángulo. Listo, o sea, va a ser sobre este mismo triángulo. ¿Y qué es lo que me dice? Lo que me dice ley de coseno es como similar a Pitágoras, más o menos. Entonces, pensemos, digamos, como en este lado, en A. La ley de coseno dice, A al cuadrado sería B al cuadrado más C al cuadrado. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Pitágoras. Listo. Eso es Pitágoras. Y hay que agregarle un pedacito más y ya queda la ley de coseno. Entonces, tendríamos A al cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos, esto es similar como un trinomio cuadrado perfecto, pero bueno, esto sería 2BC menos 2 veces este por este, pues en sus raíces, o simplemente menos 2BC menos este por este, 2 veces. ¿Y qué falta? Pues falta coseno, porque si no, no se llamaría ley de coseno, ¿cierto? Pues si no tuviese coseno, no tendría sentido que se llamaría así. Es por coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo opuesto a este. ¿Listo? Entonces, el opuesto a este sería A. ¿Listo? Eso funciona y funciona así para cualquier lado. ¿Listo?
Saquémoslo, digamos, como con b. ¿Cómo sería la ley de coseno aplicado a este lado? Entonces sería b cuadrado igual a estos dos, entonces a cuadrado más c cuadrado, hasta ahora es como Pitágoras, menos 2 veces a por c por coseno, ¿de cuál ángulo? Del opuesto al b, o sea, b. Y similar con el último lado que sería c. Entonces, para c sería c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por coseno. Y en este caso sería el coseno opuesto al este, que sería c. Coseno de c. Listo. Básicamente eso resume casi que la clase de hoy. Son estas 4 fórmulas, que de hecho estas son redundantes, pues uno se puede quedar solo con esta y ya dependiendo del triángulo que uno tiene, uno dice, bueno, este es A, este es B y este es C, ¿cierto? Es decir, estas 3 fórmulas realmente están diciendo lo mismo. O sea que en esencia son solo 2 fórmulas. La fórmula de ley de seno y la fórmula de ley de coseno. ¿Y para qué van a servir estas fórmulas? Estas fórmulas van a servir cada vez que uno tenga un triángulo. Entonces yo quiero calcular la altura, yo quiero calcular el lado, yo quiero calcular el ángulo, yo quiero calcular un montón de cosas en un triángulo. Siempre, digamos que el 99% de los ejercicios van a salir o con ley de seno o con ley de coseno. Listo. Con estas dos leyes uno ya es el máster de los triángulos, pues, ¿cierto? Cualquier triángulo que le pongan a uno no lo va a ser capaz de resolver. Preguntas, chicos. Ahorita veremos ejemplos, listo, pero preguntas. Bueno, es una muy buena pregunta, claro. Son muy buenas las leyes, qué chévere, muy bacanas, muy bonitas, ahí, tin. Pero ¿cuándo uso una, cuándo uso la otra? Ya te voy a responder. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que si se puede, usen ley de seno. Listo. Si se puede, usen ley de seno. Es como más sencillita, más fácil. Aquí hay que elevar al cuadrado. Aquí podría resultar una ecuación cuadrática. Aquí vean que todo está lineal, sencillito. Entonces, si se puede, usan ley de seno, que en muchos ejercicios se puede. Y con eso se defienden y lo resuelven. Si no se puede, les toca usar ley de coseno. Listo, les toca usar ley de coseno. ¿Cuándo puedo usar ley de seno? Pues cuando yo tengo al menos 3 datos y me falta solo uno, ¿cierto? Entonces, si yo por ejemplo sé A, si yo tengo este A y este A, si yo tengo estos dos, y yo tengo, por ejemplo, B, entonces usando ley de seno, yo podría calcular este. ¿Listo? Porque tengo estos dos, tengo este, entonces de aquí yo podría despejar que seno de B es, este B pasa a multiplicar tan, y ya tengo este. Y podría calcular este ángulo. Y con este ángulo y este puedo calcular este, no por ley de seno ni coseno, sino porque la suma de los 3 ángulos es 180, ¿cierto? Entonces, si tengo este ángulo y este ángulo, puedo calcular el tercero, y con este ángulo, aplicando otra vez ley de seno, podría calcular el que me falta. ¿Listo? Entonces, en este caso, se puede aplicar ley de seno. ¿Cuándo no se podría aplicar ley de seno? Por ejemplo, si yo tuviese esto. Si yo tuviese esto, ahí no puedo aplicar ley de seno, ahí estoy embalado, porque para aplicar ley de seno yo siempre requiero como un lado y su opuesto, y su ángulo opuesto, al menos pues requiero esa parejita. Entonces, tengo este pero no tengo el opuesto, entonces no. Tengo este pero no tengo el opuesto, entonces tampoco. Y tengo este pero no tengo el opuesto, entonces tampoco. Entonces ahí ley de seno no me sirve. Entonces ahí sí o sí me toca aplicar ley de coseno.
Claro, porque yo, digamos, con esta primera fórmula, yo sé coseno de A, yo sé quién es B, quién es C, entonces yo tengo todo esto, esto lo puedo calcular y ahí calculo A. Entonces sí, es básicamente como intentarlo. Si me funciona, pues ley de seno. Si no me funciona, entonces ahí sí toca ley de coseno. Veremos ejemplos, listo, veremos ejemplos. Borremos. Dejemos la ley de seno, que creo que el primer ejemplo lo podremos calcular con ley de seno, creo. Entonces vamos a... Vamos otra vez a la presentación. Listo, le estoy compartiendo. Entonces, veamos ese ejemplo. Entonces dice, el campanario de la torre de Pisa en Italia forma un ángulo de 5.6 grados con la recta vertical, trazada desde C. Una turista se ubica a 105 metros de base de la torre. El ángulo de elevación medido por la turista es de 29.2 grados hasta la parte superior de la torre. Encuentre la longitud de la torre. Listo. Ejercicios de este estilo son típicos cuando hay una torre, hay un árbol, hay una sombra, al que la gente mira para arriba, el ángulo de elevación, etc. Entonces, miremos la solución. Lo primero, obviamente, es sacar el gráfico, ¿cierto? Entonces, básicamente hay una torre y una persona está a 105 metros de la torre y me dan el ángulo de elevación, ¿cierto? Entonces obtendríamos esto. ¿Qué tenemos? Tenemos que aquí está la turista. Esta es la torre. Ustedes saben que la torre de Pisa es inclinada, listo. El ejercicio decía que estaba inclinada 5.6 grados. Entonces no es una torre recta, sino que está inclinada. Y este ángulo es de 29.2 y sabemos que esta distancia es 105 y esto de hecho no lo tenemos, listo. Simplemente tenemos esta información. Por ahora no tenemos estos ángulos. Entonces, ¿qué ocurre? Como este pedacito es 5.6 grados y yo sé que todo este ángulo de aquí mediría 90, este pedazo tiene que ser 84.4 porque es lo que le falta para completar los 90. Es decir, 90 menos 5.6 es 84.4. Este nos lo da el ejercicio, este lo calculamos y como les había dicho, si yo tengo 2, ya tengo el tercero. Entonces el tercero es este ángulo de acá. La suma de estos tres tiene que dar 180. Entonces este de aquí sería 180 menos este y menos este. Listo, lo calculamos y obtenemos esto. Entonces ya tenemos los tres ángulos. Aquí está el enunciado. Preguntan la longitud de la torre. Listo. Es decir, ¿qué tan alta es la torre? O bueno, sí, su longitud, pues. Entonces, básicamente lo que queremos encontrar es A. Listo, este A minúscula, ¿cuánto es? Entonces, ahí podríamos aplicar ley de coseno, ¿cierto? Perdón, ley de seno. ¿Por qué? Porque yo tengo este y este. Tengo 105 y el 66.4. Estos dos son opuestos. Yo puedo relacionar estos dos con estos dos, obtener una ecuación. De esa ecuación despejo A y ya acabé. Entonces, usando ley de seno, tenemos seno de A sobre A es seno de B sobre B
SB 105, listo, B y B 105. Y aquí podemos despejar A. Despejamos A minúscula, obtenemos esta ecuación de un despeje sencillo. Y este ángulo A ya lo teníamos, que es 29.2. Este ángulo B ya lo teníamos, que es 66.4. Metemos eso en la calculadora. Les reitero, no hay forma de calcular esto a mano, pues, ¿cierto? Tiene que ver con calculadora. Y ya nos da la respuesta, que sería A igual a 55.9. Ya. Bueno, entonces dice que la longitud es aproximadamente 56. Ahí están aproximando, pues, con un decimal. Yo que colocaría la respuesta, colocaría 55.9, ¿cierto? Mientras más exacta sea la respuesta, mejor. Chicos, preguntas. Preguntas de ese ejercicio. Profe, Sí, pregunta. qué pena, hombre. ¿Cómo es que fue el despeje ahí? En el ejercicio, ahí rápidamente. Ahí en el Ya, ejercicio. ¿Cómo? espérate a ver. Bueno, listo. No, les quería comentar que, ahí están viendo, ¿cierto? Les quería comentar que, o sea, básicamente esto también está en el tema de clase, ¿cierto? Incluso es el mismo ejercicio. Aquí está el enunciado, los mismos valores. Aquí está el gráfico, eso mismo. Es decir, es el mismo tema de clase, exactamente lo mismo. Simplemente que los saqué pues como en formatico, como presentación, como para que sea más cómodo, ¿cierto? Pero es básicamente lo mismo. Entonces, fíjate lo siguiente. Tú puedes pasar este 105, no, tú puedes pasar este A al otro lado. Entonces queda seno de B por A sobre 105. Listo, aquí quedó A. Este 105 pasa a multiplicar y este seno de B pasa a dividir. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos 105 multiplicando y seno de B dividiendo. Y acá obtenemos A. Esto es simplemente un despeje normal, no hay nada del otro mundo ahí. Ah, sí, profe, no, sí, ya. Muchísimas gracias. Sí, pues sí, si uno lo quisiera pues como mejor, el A quedaría a la derecha, ¿cierto? El A queda a la derecha, pero bueno, eso simplemente son cositas de despeje, pues. Eso no es de trigonometría ni nada. Entonces, uno supone, el libro supone y todos suponen que pues ustedes saben despejar, entonces ahí no habría problema. Cuando ustedes estudian, por ejemplo, cálculo diferencial, en el libro van a suponer un montón de cosas que ustedes ya saben. Entonces, si ustedes cogen el libro, miran los ejercicios resueltos, miran los ejemplos y todo, ellos no se van a poner pues como a explicarles cómo despejar o a explicarles cómo usar ley de seno o algo así. No, ¿cierto? Ellos ya suponen, a ustedes ya saben hacerlo, entonces están de una. Listo, y se centran pues como en el tema que es. Pero listo. Muy bien, entonces recuerden que esto mismo está en el tema de clase, pues
para que lo tengan presente. O sea, casi todo esto es del tema de clase. Entonces veamos otro ejemplo. Otro triángulo. Tenemos un triángulo, nos dan o sea que nos dan este ángulo y nos dan dos medidas, 7 y 7 raíz de 2. Listo. Entonces, como le estaba comentando ahorita, entonces estos dos son opuestos y con estos dos puedo trabajar. ¿Cuál podría calcular? Puedo calcular este B. ¿Por qué? Porque yo conozco el opuesto. El que no puedo calcular en este momento es ni el ángulo C ni el lado C. No puedo calcular ninguno de estos dos porque no conozco ninguno. Listo. Entonces, obligatoriamente, digamos que el ejercicio diga, resuelva el triángulo, es decir, encuentre todos los ángulos y todos los lados. En este momento tengo tres informaciones, ¿cierto? Dos lados y un ángulo. Entonces me faltan dos ángulos y un lado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero calculamos B. ¿Cómo? Ley de seno. Y una vez tengamos B, podemos calcular este. Y una vez tengamos este, con ley de seno nuevamente, podemos calcular este. Entonces, ley de seno, seno de A sobre A, seno de B sobre B. Entonces, seno de B, este B pasa a multiplicar, obtenemos este. Y eso ya lo teníamos, ¿cierto? A es 45 y este B es 7 y A es 7 raíz de 2. Entonces, B es 7, A es 7 raíz de 2 y este A mayúscula es 45. Entonces obtenemos esto, lo calculamos y nos da 1 sobre raíz de 2. Seno de 45 se puede calcular como un ángulo notable. ¿Listo? Entonces con el triángulo notable se calcula seno de 45 y ya. Y se obtiene que la respuesta es 1/2. Entonces, bueno, ahí ya viene algo muy interesante. Tenemos la siguiente ecuación. Tenemos seno de B es igual a 1/2. Entonces, como tenemos eso, ahí ven la cámara o se ve mal. Bueno, pues quitémoslo, está bien. Listo. Tengámonos ahí que es importante. Entonces, lo que llegamos fue a que seno de B es 1/2. Esto es lo que llegamos. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les he dicho que uno puede, ley de oro, aplicar lo mismo a ambos lados de la ecuación sin alterar la igualdad. Entonces, aquí hay unos pequeños detallitos matemáticos a tener presente, pero en esencia, yo podría, digamos, aplicar seno inverso a ambos lados, la función inversa de seno, seno inverso, seno inverso, y este se cancela con este. Pues seno inverso con seno, como son funciones inversas, se cancelan. Y lo que obtenemos es que B es seno inverso, seno inverso de 1/2. Listo, esto es lo que obtenemos. Muy bien. Desde aquí también se sabía, pues este es un paso como intermedio. Si alguno lo entiende así, pues lo puede hacer así, no hay ningún problema. Desde aquí también se sabía, porque es que si seno de B es 1/2, entonces B es seno inverso de 1/2. Listo, pues de la misma definición pues de función inversa sale.
Desde aquí también uno puede llegar acá directamente, pues, saltando desde paso. Listo, entonces, ojo con esto, especialmente como para preguntas tipo para el parcial, etcétera, que les puede salir. Listo, entonces, ustedes saben que lo más importante es que analicen bien y lo que les he dicho siempre, interpreten bien la pregunta. Listo, interpreten bien el resultado, interpreten bien lo que ustedes están diciendo, interpreten bien todo. Entonces, listo, seno inverso de 1/2. Entonces, uno piensa, uno cómo calcula esto sin calculadora. Sin calculadora uno piensa en este. Uno dice, bueno, tenemos el 1, tenemos el 2. ¿Qué triángulo notable tiene el 1 y el 2? Pues es este. 1, 2 y este es raíz de 3. Este es 30 y este es 60. Este es el triángulo notable. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces el opuesto tiene que ser el 1. Entonces la hipotenusa, o sea que estamos hablando del ángulo 30. ¿Listo? Sabemos que seno de 30 es 1/2. O sea que 30 sería seno inverso de 1/2. ¿Listo? O sea que en este caso uno podría pensar que B es 30. ¿Listo? Si ustedes lo hacen en la calculadora también te calcula seno inverso. Entonces yo le digo seno inverso de 1/2 y la calculadora me responde 30. ¿Listo? Muy bien. Pero, ahí viene el detallito. No necesariamente la respuesta es 30. Listo, puede que sí, puede que no. Listo, voy a dibujar por aquí el ejercicio como para que estemos contextualizados. Entonces el ejercicio decía que esto era así, más o menos. Este es A, este es B, este es C. Dicen que este es 7 raíz de 2. Y me dicen que este es 45. Listo. Desde aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue decir, bueno, entonces, este es el ángulo B. Entonces, seno de A sobre A es seno de B sobre B. A es 45, entonces seno de 45 sobre A, que es 7 raíz de 2, es seno de B sobre B, y B es 7. De aquí despejamos, hacemos todo el cálculo y llegamos a esta ecuación. Listo. O sea que B es el inverso de 1/2. Muy bien. Entonces hasta ahí vamos. Entonces, ojo, como les decía, no necesariamente B va a ser 30. Listo. De hecho, el posible resultado aquí o básicamente aquí lo que tenemos es que seno inverso de 1/2 puede ser o 30 o 150. Listo. Aquí hay dos opciones. 30 o 150. Ustedes con la calculadora. Seno de 30 les da 1/2. Listo. Ustedes con la calculadora. Seno de 150
les da un medio. Obviamente la calculadora configurada pues en grados. Listo. Tiene estas dos opciones. Yo, ¿por qué que 150? ¿De dónde salió ese 150? El 150 salió de recordar que estamos todos, bueno, todos sentimos tantas cosas, o pensar en lo del signo. Aquí el seno es positivo. Como el seno es positivo, estamos hablando del primer cuadrante, que todos son positivos, y el segundo cuadrante, donde el seno también es positivo. Entonces, sabemos que el seno de 30 es un medio, eso ya lo tenemos, eso ya lo sabemos, pero si pensamos en 150 grados, por ejemplo, es decir, si pensamos en 30, pero no en su posición estándar, sino 30 como ángulo de referencia, si 30 es el ángulo de referencia, este ángulo de aquí es 150. Listo. Y si recuerdan lo que expliqué ahorita o lo del video pasado, entonces seno de 150 va a ser lo mismo que seno de 30. El seno del ángulo es el mismo seno del otro ángulo, de su ángulo de referencia, simplemente con un signo. Pero como el seno en el segundo cuadrante es positivo, este signo es positivo. Es decir, seno de 150 es lo mismo que seno de 30 y estos dos van a dar un medio. Muy bien. Los dos dan un medio. Entonces, como los dos dan un medio, yo tengo dos opciones. Este beta puede ser 30 o 150. Listo. Si tienen preguntas hasta ahí, me lo pueden hacer saber. Listo, esto es un detallito importante. A ver, veamos qué dicen por ahí. Sí, en este caso tiene que ser 30. ¿Listo? ¿Por qué? Pero ya lo interpreto en el ejercicio y vuelvo acá. Listo, ojo con eso. Porque es que si yo pienso, pero no, ojo, pero no es por el gráfico, no es porque, este es muy chiquito, entonces tiene que ser el chiquito, no. Es por los valores y por las cosas. Si este fuese 150, aquí ya tendríamos 45 más 150 es mayor que 180 grados. ¿Cierto? Esto no se podría. No se podría dar este caso. La suma de los de adentro tiene que ser 180. Y ya estoy sumando solo 2 y me da más de 180, entonces no se puede. Entonces, por esa razón, descartamos este y tiene que ser 30. ¿Listo? Pero la moraleja es que no se queden con el resultado de la calculadora. ¿Listo? Porque así como en este caso descartamos el 150, en otro ejercicio que yo les coloque, que quizás les pongan el parcial, entonces ustedes muy contentos, muy felices, muy de la vida, muy cuarentena, no lo sé, ahí están. Y entonces hacen todo esto, aplican ley de seno, ese ejercicio está fácil, tal. Llego a esto, entonces la inversa. De la inversa de esto, la calculadora me dijo que es 30, o sea que es 30, coloco la respuesta y ya. Y puede estar mal, ¿cierto? Porque así como en este descartamos 150, en otro puede que no descartemos este, sino que descartemos este. Y la respuesta correcta sea 150. ¿Listo? Entonces, para que tengan cuidado, listo, para que tengan cuidado. Siempre, siempre que yo tengo una función trigonométrica inversa, piensen que hay varias opciones, listo, no es solo la que me dé la calculadora, hay varias. ¿Cómo encuentro las varias? Tengo que pensar en los otros cuadrantes. La calculadora me da la respuesta en el primer cuadrante. Ya tengo que pensar en qué otro cuadrante me cuadra. Eso, tengo que pensar en qué otro cuadrante
estaría la respuesta. Si fuese tangente inversa de algo positivo, quedaría en el primer y tercer cuadrante. Si fuese coseno inverso de algo positivo, quedaría en el primer y cuarto cuadrante. Si fuese seno inverso de algo negativo, por ejemplo, si fuese seno inverso de menos un medio, como seno es positivo en estos dos, estaríamos hablando de estos dos. Entonces, quedaría o tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Entonces, bueno, para que tengan eso presente. Entonces, al final, no, 150 no nos cuadra. O sea que este obligatoriamente debe de ser 30. Y como ya sabemos que este es 30, podemos calcular este. ¿Listo? La suma de estos tres tiene que ser 180. Este, por ejemplo, yo lo podría calcular con ley de seno, si quieren. Lo pueden calcular con ley de seno y les da. Perdón. Ley de coseno. Podríamos aplicar ley de coseno acá y les da. Pero no habría necesidad, pues es más largo, es más fácil que la suma de estos tres da 180. O sea que este, obligatoriamente, como esto es 75, ¿cuánto me falta para los 180? Me falta 105 grados. Listo. Me falta 105 grados. Y ya tengo este, solo me falta este. ¿Cómo calculo este? Pueden aplicar ley de coseno o ley de seno. ¿Cuál es más fácil y más recomendable siempre? Pues ley de seno. Pues, con este lo pueden calcular con ley de seno y les da. ¿Listo? Entonces, obtendríamos que, escribámoslo como por aquí, abajito. Este sería C. Entonces, C sobre seno de 105 es A sobre seno de 45. ¿Listo? O sea que de aquí llegamos a que C es A que es 7 raíz de 2 por seno de 105 sobre seno de 45. Calculo lo que me da y listo. Y ya acabamos el ejercicio. ¿Qué otras dudas tienen? Voy a mirar ahí por aquí el chat, a ver. Sí, como decía Ismael, tiene que ser 30 porque la sumatoria no da. Entonces, en este caso, nos dio... Da 13.5 más o menos. Esto da 13.5 aproximadamente. Bueno. Continuemos entonces porque creo que no hay más preguntas. Entonces, continuamos. Por ahí están viendo mi pantalla con un nuevo ejemplo. Bueno, entonces... aquí está pues el final del ejemplo anterior. Vemos que el ángulo C es 105. Entonces aplicamos ley de seno. En este caso lo aplicaron con el lado B. No importa, pues debe dar lo mismo. Se despeja, obtienen esto y les da 13.5. ¿Listo? Bueno.
Entonces, otro ejemplo. Me dan los tres lados de un triángulo y me piden encontrar los ángulos. Tenemos esto. Entonces, en este caso, hay que aplicar ley de coseno. Como les estaba diciendo antes, me toca. Listo. ¿Cómo me doy cuenta que me toca? No tengo nada opuesto con nada. Tengo este lado, pero no tengo su ángulo opuesto. Tengo este lado, pero no tengo su ángulo opuesto. Tengo este lado, pero no tengo su ángulo opuesto. Si se dan cuenta, en ley de seno, uno siempre quiere tener como un lado y su ángulo opuesto para poder despejar la variable que yo quiero y obtener el resultado. Pero cuando no se tiene esa, digamos como esas dos a la vez, como en este caso, por ejemplo, entonces ni modo, ahí sí nos tocó ley de coseno. Listo. Entonces aplicamos ley de coseno, a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, menos 2b por c, coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El opuesto a este. O sea, A. Esta es la fórmula. Reemplazamos los valores. Y aquí, nuevamente, es un despeje sencillo. Este pasa a restar, este pasa a restar. Y este menos 2bc pasa a dividir. Y entonces queda que coseno de A es este menos este dividido este, que es lo que está acá. A, B y C los tenemos porque nos los da el ejercicio. Hacemos esto en la calculadora y obtenemos 0.64. Entonces lo mismo, coseno de A es 0.6, para resumir. Listo. Digamos, pues para aproximar mal. 0.6. Entonces A es coseno inverso de 0.6. Ese coseno inverso tiene dos opciones. Una en el primer cuadrante y la otra en el cuarto, ¿cierto? En el cuarto cuadrante. Si estuviésemos hablando de un ángulo en el cuarto cuadrante, estamos hablando de un ángulo de 200, de más de 270, ¿cierto? 280, 290, 300, algo así. No tendría sentido en este ejercicio que este ángulo de acá valiera 300 y punta grados, no, ¿cierto? No. Entonces, en ese caso, nos quedamos con la otra opción, que sería esta, ¿cierto? Entonces, en este caso, las dos posibilidades para A serían aproximadamente a 50. Entonces, sería o 50 o 310. Listo. O 50 o 310. Pero pensar que aquí este ángulo es de 310 grados no tiene sentido. O sea que esa respuesta de 310 se cancela y nos quedamos con esta, que es 50 grados. Listo. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar los ángulos. De esta forma ya tenemos que este es 50 aproximadamente y ya podríamos encontrar los otros. Aplicando esta misma ley de coseno, yo podría encontrar el tercer, pues este ángulo B y este ángulo C. Lo puedo aplicar y me funciona y bien. Pero, como ya tenemos este 50, aplicaríamos ley de seno, ¿cierto? Entonces, claro, aquí lo pueden calcular similarmente con las otras y les da este resultado y hacen lo mismo y les da este otro resultado. Pero yo en la práctica, ¿qué haría acá? Y ya tengo este, como tengo este y el opuesto, puedo aplicar ley de seno y obtengo este, ¿cierto? Incluso en la práctica, digamos que ya tenemos A y ya tenemos B. Este tercero C, yo no me pongo a hacer todo esto. Más bien yo sé que C me completa los 180 grados. Entonces C es 180 menos A y menos B. Listo. Entonces, para, digamos, ahorrar tiempo, ¿cierto? En el parcial, mientras el cálculo sea más sencillo, pues mejor. Entonces, en vez de ponerme a calcular todo esto, simplemente sumo dos ángulos, le resto 180 y obtengo este. Por ahí vi que
escribieron como algo. La otra opción puede ser 310, ahí están viendo creo que mi cámara, ¿cierto? Por esto, ¿cierto? Coseno da, ¿cuánto daba? 0.6. Coseno da 0.6. Entonces, es positivo. Entonces puede ser o 50, en este caso en el primer cuadrante, o coseno también es positivo en el cuarto cuadrante. Si tú coges coseno de 310, te va a dar 0.6, ¿cierto? Más o menos, aproximadamente. O si cogen los valores pues exactos que están ahí, pero te va a dar más exacto. Entonces, una función trigonométrica inversa, coseno inverso de 0.6 siempre tiene dos opciones. Básicamente, las dos opciones son los dos cuadrantes. Coseno es positivo en este y en este, o sea que sería primer cuadrante o cuarto cuadrante. Sería mayor que 180 y no se podría en un triángulo, efectivamente, por eso se descarta. ¿Listo? Por eso se descarta. Pero en otro caso, pues en otro ejercicio o en otro contexto, puede que no se descarte ese. Puede que se descarte el chiquito. ¿Listo? Muy bien. Continuemos. Ya casi finalizamos. Veamos este ejemplo. Un automóvil viaja por una carretera, dirección este, durante una hora. Luego viaja durante 30 minutos por otra carretera que se dirige al noreste. Si el automóvil se desplaza a una velocidad constante de 40 millas por hora, ¿qué tan lejos está de su posición de partida al terminar el recorrido? Bueno, esta es una forma un poco larga de decirme, hay un triángulo, encuentre un lado del triángulo. Listo. Es primer paso, bueno, recuerden, primer paso, entender el ejercicio, leerlo, si es necesario volverlo a leer, leerlo 3 veces, 4 veces, las veces que sean necesarias, pero entenderlo. Segundo, tenemos el gráfico. Entonces, el gráfico nos da el este, es hacia digamos, la derecha. Entonces, él viaja durante una hora. Por ahora no sabemos que es 40. Aquí está el pastel, pues, pero viaja durante una hora. De hecho, como viaja a 40 millas por hora y viaja una hora, pues listo, ahora sí sabemos, son 40 millas. En una hora, a 40 millas por hora, viajó 40 millas. 40 millas hacia el este. Después me dice que viajó hacia el noreste media hora, ¿cierto? Durante 30 minutos. O sea, media hora. O sea que viajó hacia el noreste 20 millas. El noreste es exactamente pues como la bisectriz, por así decirlo, entre este y norte. Entonces, este angulito de aquí es 45 grados. Listo. Por aquí sería el norte, pues el este, el norte, y el noreste pues es como la bisectriz, es decir, es 45 grados. Esa es la diagonal exactica. Listo. Y queremos encontrar D. Eso es básicamente el ejercicio. Entonces tenemos 40, 20, tenemos este ángulo aquí que es 135, lo calculamos porque la suma de estos dos tiene que ser 180, y hay que encontrar D. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar D? ¿Qué dice chat? ¿Ley de seno o ley de coseno? Vamos a poner esto o más pequeñito para poder ver el chat. ¿Qué dicen? ¿Ley de seno o ley de coseno? Coseno, seno, coseno. Por ahora va ganando coseno. Bueno, hay que aplicar ley de coseno.
porque como les digo, no tenemos la parejita de información requerida. Sabemos que este es 40, pero no tenemos este ángulo opuesto. Sabemos que este es 20, pero no tenemos el opuesto. Y sabemos que este es 135, pero no tenemos el opuesto, que es D. Como no tenemos ningún opuesto, toca ley de coseno. Muy bien, Ismael, ahí ya aprendiste. Eso pues tampoco es tan fundamental, pues porque uno intenta ley de seno y no te va a funcionar, entonces, baila, se tocó ley de coseno. Pero ustedes saben que todo lo que le ahorre uno tiempo, pues, es bienvenido. Muy bien. Listo, entonces ley de coseno. Aplicamos ley de coseno. Entonces tendríamos que d al cuadrado más 40 es igual a 40 cuadrado más 20 cuadrado menos 2 veces este por este por coseno de 135. Es esto de acá. Esto se calcula. Todo esto es un valor. Uno podría meter todo eso en la calculadora así de una y te da esto. Y entonces d cuadrado es este, o sea que d es la raíz, que es 55.96. Entonces, respuesta. El automóvil está aproximadamente a 55.96 millas del punto de partida. Listo. Preguntas, chicos. Dudas, inquietudes. Ya con esto acabamos la parte de ley de senos y cosenos. ¿Qué queda faltando? Queda faltando trigonometría, pues de trigonometría queda faltando identidades, que es bastante importante, y ecuaciones trigonométricas, que también es importante, pero yo diría que es mucho más importante identidades. Identidades, chicos, va a ser fundamental en cálculo, para cuando ustedes vean cálculo. Cálculo empieza con un repasito de funciones, y luego ven límites y límites trigonométricos. Entre límites trigonométricos van a tener que usar todo esto que estamos viendo acá e identidades, listo, identidades. Entonces, si no hay más dudas, empezamos de una vez con identidades porque me gustaría, pues, ojalá tener más tiempito para identidades. Y obviamente no lo acabamos hoy, pues lo acabaríamos mañana, el tema de identidades. Vamos por acá. Ahí ya no estoy compartiendo, ya me deben de estar viendo, no sé, más grande. Bueno, chicos, es decir, los ejercicios son casi todos iguales, en verdad. Es decir, ¿cuál es la mayor dificultad? Quizás yo les pongo el ejercicio en palabras y que ustedes dibujen el triángulo. Listo, que ustedes tengan el triángulo. Pero una vez ustedes tengan el triángulo dibujado, siempre ley de seno, ley de coseno, siempre es la misma cosa. Entonces, básicamente, casi que todos los ejercicios son lo mismo. Listo. Casi que todos los ejercicios son igualitos, pues no hay nada así pues del otro mundo, una cosa súper complicada, no. Si no ya tiene el triángulo, de ahí en adelante todo sale de una. Claro, lo complicado puede ser que en algunos ejercicios, pues depende de cómo está escrito y todo, el dibujar el triángulo, imaginárselo, entender el ejercicio, hacer el gráfico puede ser complicado. Pero una vez uno lo tenga es fácil.
Bueno, entonces al parecer no hay más dudas. Así que empecemos con identidades. Listo. Ustedes, la tarea que les di, la pueden resolver muy fácilmente. En el tema 28 está lo que les dibujé de la circunferencia unitaria, esta es explicación, yo ya lo explicamos, y están las funciones, las gráficas, la función de seno, la función de coseno, la función tangente, las gráficas, para que ustedes las revisen, ¿listo? Es importante que al menos medio sepan cómo son las formas de las gráficas. Y vamos a empezar entonces el tema 29, que es identidades trigonométricas. Muy bien. Entonces, ¿qué son las identidades trigonométricas? Básicamente son fórmulas que me permiten pasar de una función trigonométrica a otra. Son equivalencias que se dan por las funciones trigonométricas. Entonces, digamos un ejemplo, pues el ejemplo más sencillo. Recordemos que seno de un ángulo es opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Y haciendo todas las funciones trigonométricas, pues que se las deben de aprender, cosecante del ángulo va a ser hipotenusa sobre opuesto. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una relación entre estos dos, ¿cierto? Este es opuesto sobre hipotenusa y este es al revés, este es hipotenusa sobre opuesto. Entonces, y aquí hay una función, pues hay una identidad trigonométrica. Listo. Entonces, la identidad es que de hecho seno va a ser 1 sobre coseno. Bueno, o de hecho me gusta más escribirla así, me gusta más, como si se dan cuenta, coseno, coseno no, cosecante, cosecante va a ser 1 sobre seno. Listo, ¿por qué? Démonos cuenta quién es 1 sobre seno. 1 sobre seno sería 1 sobre opuesto sobre hipotenusa. Y aquí aplicamos ley de la oreja. Aquí agregamos un 1 bajito, este con este con este. Esto quedaría hipo sobre co. E hipo sobre co es precisamente cosecante. Esto. Entonces, esto siempre es verdad. ¿Dudas, preguntas? Una identidad sencilla, pues. Listo. Entonces, tenemos esto. Y similarmente, tendremos otras. Entonces, similarmente, secante, si uno hace un análisis similar, que es básicamente el mismo, secante es 1 sobre coseno y cotangente es 1 sobre secante.
sobre tangente. Hoy estoy como enredando todas las funciones. Listo, el cotangente es 1 sobre tangente. Aquí están las 6 funciones trigonométricas. Entonces, en esencia es lo que me está queriendo decir. Si yo quiero calcular la cosecante, yo puedo hacerla a través del seno. Si yo puedo calcular la secante, lo puedo hacer a través del coseno. Y si quiero calcular la cotangente, puedo hacerlo a través de la tangente. Si ustedes cogen una calculadora científica y quieren calcular secante, eso depende pues como de la tecnología, pero yo creo que en casi todas no está, por no decir que no está. Estoy seguro que no está. De pronto en una pues programable, una de las calculadoras muy costosas, bueno, es posible que esté, ¿cierto? Pero digamos que generalmente no está. Entonces, si ustedes quieren calcular secante, se van a embalar. A menos de que tengan claro esta identidad. Entonces, yo quiero calcular secante de 100 grados. En la calculadora no me da. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago no es calcular sino calcular 1 sobre coseno de 100 grados. Listo, calculo y eso es secante. Listo. Entonces, bueno, un ejemplo sencillo, pues, de que esas identidades son importantes. Son sencillas, pero son importantes. Lo otro es que de pronto la vez pasada no quedó, digamos, como tan claro o tan preciso, pero ya con esto sí, de la relación que yo les decía, ¿cierto? Entonces yo les decía, bueno, si a ustedes les gusta esta técnica mnemotécnica, ¿cierto? Todos sentimos tantas cosas. Esta yo la aprendí después, la que me habían enseñado en el colegio, todavía me acuerdo, por eso son buenas las técnicas mnemotécnicas, uno se acuerda. Yo había aprendido era esta. Todos sentados tomando costeñito. Entonces, como, claro, pues la gente después le gusta mucho tomar, esta se la aprende más fácil, diría yo. El problema es que no cuadra con el tan, pero listo, igual. Tom y tam es como parecido. Listo, entonces, bueno, tenemos estos. Aquí son todas positivas, aquí es seno, tangente y coseno. Pero ojo, como tenemos esto, si seno es positivo, cosecante obligatoriamente es positivo. Entonces, por eso yo les decía que cuando seno es positivo, cosecante también es positivo. Y es por esta identidad. Cuando tangente es positiva, cotangente también es positiva. Es decir, estos dos van a tener el mismo signo. O sea que cuando tangente es positiva, la cotangente también. Y el coseno, cuando el coseno es positivo, secante también es positiva. Estos dos tienen el mismo signo, o sea que si aquí estamos hablando de coseno, aquí también tenemos que hablar de secante. Listo, ya, y como les decía, este esquema ahora ya sí está completo, ahí ya tengo todas. Uno se lo aprende así y se sabe las identidades, entonces ya sabe que ahí están las otras también. Listo. Entonces, como una observación, ahora sí ya queda pues como más claro el por qué esas identidades se relacionan de esa forma. Básicamente por esas funciones, básicamente debido a estas identidades. Muy bien. Análogamente, veamos otra identidad muy importante. Se va a cumplir esto. Se va a cumplir que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. ¿Listo? También es otra identidad muy, muy importante. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. ¿Por qué va a ser cierto? Seno es
opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces aquí tenemos, digamos que no sabemos qué es 1. Digamos que estamos así. Entonces, calculemos, ¿cierto? Esto quedaría opuesto cuadrado sobre hipotenusa cuadrada más adyacente cuadrado sobre hipotenusa cuadrada. Estas son unas fracciones homogéneas, entonces sumarlas es muy fácil, simplemente queda opuesto y adyacente. Y si se acuerdan de Pitágoras, opuesto cuadrado más adyacente cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Entonces esto es hipotenusa cuadrada. Aquí usamos Pitágoras. Entonces obtenemos esto. ¿Y cuánto es hipotenusa cuadrado sobre hipotenusa cuadrado? Pues 1. Se cancelan y nos queda 1. Entonces, resumiendo, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. ¿Listo? Y esta es una identidad bastante importante. Preguntas, dudas hasta ahora. Bueno, no hay como preguntas. Listo, entonces obtenemos esta identidad. Similarmente, vamos a tener otras identidades como lo mismo con las otras funciones trigonométricas. Entonces, de una forma similar, 1 más tangente cuadrada va a ser secante cuadrada y 1 más cotangente va a ser cosecante cuadrada. Listo. Estas son las llamadas identidades pitagóricas. ¿Por qué? Porque son parecidas a Pitágoras, están todos elevados a la 2, pues el 1 a la 2 es el 1. Y como les digo, la razón es porque uno hace los cálculos y de una forma u otra está aplicando Pitágoras. ¿Listo? Entonces, así mismo, ustedes pueden verificar estas identidades. Veamos un ejemplo. Y yo creo que con eso finalizaríamos. Listo, bueno, por ahora tenemos estas identidades, hay más. Listo. Pero por ahora vamos como cogiéndole el hilo o el tiro a las identidades. Entonces, digamos que tenemos quedémonos con esta porque la vamos a usar. Digamos que tenemos el ejemplo que está en el tema, es el ejemplo 3, y dice seno de y sobre coseno de y más coseno de y sobre 1 más seno de y. Listo, la idea es simplificar esta expresión, listo, o sea, vamos a hacer la suma de fracciones, vamos a tenerlo y vamos a simplificarlo lo que más podamos, ¿cierto? Entonces, uno hace la suma de fracciones, puede ser con mínimo como un múltiplo, o con carita feliz, en este caso va a dar lo mismo.
Entonces, hagamos pues la carita feliz. Entonces tendríamos seno de y por 1 más seno de y más coseno cuadrado de y sobre coseno por 1 más seno de y. Listo. Entonces en este caso multiplicamos y quedaría seno de y. Profe, Y hacemos pues la distributiva. ¿Sí o no? ¿Puedes decir algo? ¿no sería coseno cuadrado de y cuadrado? No, no, es muy buena pregunta. E incluso ahorita iba a hacer como esa aclaración. Ojo, queda, por ejemplo, seno de y por 1 es seno de y. Seno de y por seno de y es seno cuadrado de y, pero y es un ángulo, ¿cierto? Y es un ángulo, está metido dentro de la función. El y en este caso no se altera, no varía. Incluso dense cuenta que en estas identidades que hemos visto, al menos las iniciales, el ángulo siempre permanece el mismo. ¿Listo? El ángulo no varía. Entonces, seno a la 3 por seno a la 5 es seno a la 8. Y si el ángulo es teta, entonces es teta, teta y teta, ¿cierto? O si el ángulo es x, entonces x, x y x. El ángulo no varía, el ángulo no se altera. Cuando yo escribo seno cuadrado de y, esto es una forma, digamos, un poquito más cómoda y resumida de escribir esto. ¿Y escribir qué? Escribir seno de y elevado al cuadrado. ¿Listo? Esto equivale a esto. Pero el y es un valor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, seno de 30, seno cuadrado de 30 es seno de 30, tú lo haces en la calculadora, eso te da un valor, y el valor que tú obtienes lo elevas al cuadrado. Pero eso no va a ser seno de 900 o seno cuadrado de 900 o algo así, no. Esto es y siempre permanece, digamos, igualito, al menos pues en esta primera parte que estamos hablando de identidades sencillas. Cuando hablamos de identidades dobles, los ángulos sí pueden variar, listo. Pero por ahora quedémonos en esto, listo. Entonces, seno cuadrado de y es esto, seno de y elevado al cuadrado. Y el ángulo no es que este 2 se distribuya acá y se distribuya acá, entonces queda seno cuadrado y cuadrado, no. Listo. Bueno, entonces, seno de y por seno de y, seno cuadrado, más coseno cuadrado sobre esto. Bueno, aquí incluso vean que pues, por descuido pues se me pasó la y, ¿cierto? Coseno de y, 1 más seno de y. Ahora, si se dan cuenta, esto es precisamente 1. ¿Listo? Esto es precisamente 1. Entonces lo que obtendríamos sería... borrémoslo, pues. Ponémoslo por acá. Esta parte es 1. Entonces quedaría seno de y más 1 sobre esto. Bueno. Y aquí voy a hacer un pasito extra pues como para que quede del todo claro. Seno de y más 1 es lo mismo que 1 más seno de y. Y entonces, lo que podemos hacer aquí es simplificar
este factor se simplifica con este. Yo podría haber escrito esto aquí entre paréntesis, pues es la misma expresión. Estos dos se simplifican, o sea que al final obtuvimos 1 sobre coseno de y. Entonces la respuesta final podría ser esta, si es del caso, También se o podría incluso si uno no quiere la fracción, entonces uno lo podría decir como secante. ¿Ves? Pero bueno, como esto es una identidad muy básica, pues uno diría pues que cualquiera de las dos es válida, pues cierto, a veces uno le interesa, prefiere pues que quede en términos de cosenos que secantes. ¿Por qué? Porque como que les digo, en la calculadora uno no puede calcular secante, entonces uno a veces le interesa pues que quede en términos de coseno. Pero bueno, cualquiera de las dos es equivalente pues y es válida. Solo que esta pues como más bonita, más sencillita, pues cierto, uno empezó con esta cosa grande, larga y compleja. Y entonces uno podría calcular esto, pues, pero haciendo este cálculo, pues uno se demora escribiendo y todo eso. Pero al final uno que está haciendo, no está calculando es esto. Entonces quedó más cortica, sencillita y simplificada. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas de las identidades trigonométricas, que permiten, pues, en ciertos casos, simplificar mucho las cuentas. Preguntas, chicos. Esperemos un momentico. A ver si tienen más preguntas. Ya son las 2, listo. Entonces los que de pronto tengan clase o algo así, pues me despido de ustedes. Tienen otras preguntitas, las pueden hacer. Hay más identidades, sí, claro. Hay más identidades. Por ahora hemos visto las sencillitas, pero identidades son un montón de fórmulas. Son muchas. La ventaja es que ustedes bueno, pues las van estudiando, se las van aprendiendo.